Plan de Navarro, Jalisco, México, con 3000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido. No puede más, no sabe a dónde ir, ni qué hacer. Su cuerpo no para de bailar al ritmo de esta realidad. No sabe a dónde ir, ni qué hacer. Quitaron las ganas de hablar, el silencio tratan de comprar, a la fuerza ellos quieren callar, en contra de eso y más, nunca se rindió. Toda la historia callando una verdad. Hemos tenido el poder, siempre supimos a dónde ir y qué hacer. Le quitaron las ganas de hablar, el silencio tratan de comprar. En el Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa La Borra del Café. Les damos la bienvenida. Esta es una emisión más del programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde estaremos hablando de un libro bastante interesante. Causó mucha polémica en el ámbito jurídico y sobre todo que toca las fibras sensibles de una sociedad que se ha acostumbrado, ¿no? Y que no ha tratado de visibilizar esa problemática que día con día sucede en nuestro país, como es el feminicidio. Y este libro es bastante bueno e interesante, y sobre todo porque viene a compartírnoslo una amiga, compañera de aquí de La Borra del Café, Paulina Santiago, y el libro es Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. ¿Sí estamos en lo correcto? Sí, es correcto. Sí. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, gracias a ti por haber aceptado así como que la invitación fast track, ¿no? De volada para tener una conversación amena esta tarde. El libro, te lo comentaba, me parece bastante interesante. Creo que desde la perspectiva que lo vas a abordar, he escuchado algunos puntos de vista que me comentabas que te identificabas muchísimo con esta lucha feminista, algo que nos puede poner una perspectiva de mayor interés. Digo porque este libro, tratando en abril más o menos de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanza un club de lectura con perspectiva de género y elige este libro, ¿no? Y causa mucho revuelo entre los abogados y la comunidad de los operadores jurídicos, porque este libro sí te está diciendo que hubo muchas fallas de parte de la autoridad jurisdiccional para esclarecerlo, ¿no? Y creo que también es lo que la autora... Y estuvo nominado al Premio Nobel en días anteriores. No ganó, perdió contra él. Bueno, realmente no perdió. Creo que igualmente haber estado nominada a Cristina con este libro que recupera la memoria de su hermana y sobre todo la de los familiares antes y después del feminicidio de Liliana. Creo que el haber estado nominado ya era ganar,
ganó un autor húngaro, pero la pluma que tiene Cristina Rivera nunca se va a comparar. Ella escribe literatura, sí, pero con el Invencible Verano de Liliana deja la pauta de la solicitud de justicia y sobre todo marca también esos pasos donde fue impune, ¿no? Sí, así es. Bueno, Paulina, antes de entrar a la conversación, nos gustaría invitar a nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38, 250-31 y 317-38-265-32. También lo puede hacer a través de vía WhatsApp, 317-121-23-25. Nos puede escuchar vía internet www.udgtv.com, Radio UDG / Autlán. O también lo puede hacer por Facebook, Radio Autlán, Radio Universidad Autlán 102.3, a través de Instagram, @Radio UDG Autlán. Agradecemos muchísimo en la subdirección regional a Elia Macías, en la conducción a un servidor Miguel Ángel Santana, en la producción a nuestro amigo Silvestre Canil y en operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldair Arechiga. En esta ocasión, como lo estábamos comentando desde un principio, hablaremos de una de las obras más conmovedoras y poderosas de la literatura contemporánea mexicana, El Invencible Verano de Liliana, una reconstrucción íntima de la memoria y la violencia de género desde la mirada de la autora. Bueno, Paulina, ya creo que te dimos la bienvenida. Sí, muchas gracias, Miguel. Una novela bastante interesante, como le decías, de una pluma muy fluida por parte de la autora, y sobre todo que toca las fibras sensibles, ¿no? De un México que se resiste, ¿no? A ver este problema y lo hondo que es, ¿no? Es decir, muchas veces lo tomamos de manera muy superficial y nos hemos acostumbrado más que nada a ver en la nota un montón de feminicidios, sobre todo por esta ola y escalada de violencia, pero que sobre todo hay una cuestión más interesante que aquí la cuestión del amor cuando se convierte en obsesión, ¿no? Porque vemos que este feminicidio se desprende de una cuestión romántica o amorosa, Sí. pero que sin embargo viene a coartar los sueños de una joven estudiante que pensaba en grande, ¿no? Y que tenía una visión bastante interesante sobre el amor, la libertad, y porque se identificaba con muchas luchas sociales, ¿no? Sí, es muy importante recordar que en el momento del asesinato a Liliana no se tenía identificado que era feminicidio, sino hasta después de los años 2000, cuando ya se cataloga el término de feminicidio. Y a partir de eso, Cristina, y ella lo dice muchas veces en el libro, después de 30 años del asesinato de mi hermana, yo y mis ganas de escribir nos enfrentamos a esa necesidad de retomar el caso, porque nos cerramos. A la muerte de Liliana, ella cuenta, y lo hace muy extensivo en el libro, el proceso de duelo, ¿no?, de su familia, y sobre todo esta parte a la que se va a enfrentar ella 30 años después, al ir a solicitar el expediente a la corte, Al Ministerio Público. al Ministerio Público, y la impunidad, ¿no? De la mandan a un lado, la mandan a otro, buscando el expediente que parece que no existe. Y esa parte de la escritura de Cristina, donde se reinventa, porque si bien su estilo es combinado, en El Invencible Verano de Liliana lo vamos a ver aún más claro, porque va a combinar esta parte de la novela que se fusiona con crónica, la historia que se entrelaza con la ficción, y el ensayo que incorpora elementos líricos. Ella nos hace este recuento, ¿no?, de cómo asiste a diferentes instancias para solicitar un expediente que parece que jamás va a aparecer. Sí, y fíjate, hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Que la autora también lo menciona dentro de la novela. Es este proceso de decir, primero voy a enfrentarme a un sistema burocrático bastante estandarizado, es decir... Fue una revictimización, sobre todo, sí, de Liliana. Y todavía buscar... ¿Cómo fue que se escondieron muchísimas pruebas también en este sentido? ¿Por qué? Porque buscar el expediente fue tortuoso, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, es reabrir. Es volver a aceptar que su hermana está muerta, que encima quedó impune su asesinato, y que fue doble por parte del feminicida, quien lo cometió, y el Estado que lo permitió. Y todavía que no hubo una sentencia, ¿no?, que condenara al feminicida,
porque dicen se fugó, ¿no? Y Sí. no se emitieron las alertas y como tú le dices, ok, tal vez en 1990 no se daba este caso tan reciente, bueno, este boom de decir es que fue un feminicidio porque no lo tipificaban como tal, decían, es que fueron cuestiones tal vez como los etiqueta, ¿no? Con quién se juntaba, con quién andaba, porque también la sociedad te empieza a estigmatizar, ¿no? La mataron porque tenía malas compañías, la mataron porque pasó esto. Entonces aquí dices, hay un estigma, hay un montón de elementos que te vienen a decir, ella era una chava normal como todas las demás y como todas las que a veces desaparecen de las escuelas, de las calles y todo, pero que sin embargo la sociedad la sigue estigmatizando y también la misma fiscalía en algunas ocasiones cuando tú vas y dices, vengo a reportar, no sé, una desaparición, ¿qué te dicen? ¿Sabías con quién se juntaba? ¿Qué estaba haciendo? 72 horas a ver si aparece, dónde estaba. Sí, justamente Cristina a lo largo del libro siempre te hace saber que Liliana está muerta. Eso es la realidad más triste de este libro, que sabes que Liliana está muerta desde el principio y no tienes esperanza de encontrarla ni su expediente. ¿Sabes de qué sí tienes esperanza? De lo que queda en la memoria colectiva e individual de sus amigos y familiares directos que Cristina va a recuperar, ¿no? Que su hermana va a recuperar, sobre todo para dejar huella, y ella lo dice tal cual en alguna parte del libro, huella de que Liliana existió en este mundo y que gracias a un sistema que no pudo protegerla, ella ya no está con nosotros. Y que no es un caso aislado, porque también Cristina es muy clara en su escritura. Ella dice, no es un caso aislado, pero para que Cristina llegara al punto de escribir este libro, vamos a tener que pasar por las muertas de Juárez, por ejemplo, que es una crisis de desapariciones en Juárez que sobrepasa los límites de la realidad incluso y que evidencia la corrupción en diferentes niveles, pero no es hasta después que se empieza a analizar esto como un crimen. Y para llegar a la palabra incluso a la fecha, el feminicidio solo se considera si hubo un vínculo entre los implicados romántico. Y eso no puede seguir siendo, porque ¿cómo me dices que a una niña que fue asesinada, si no existe un vínculo con su agresor, no lo van a catalogar como feminicidio? Eso es algo que no está sobre la mesa con el libro de Cristina Rivera, pero que se agrega a esta obra que hace una crítica social, aparte de recuperar toda la memoria de Liliana. Aquí, como viendo y atinadamente lo dices, lamentablemente la impartición de justicia, con un afán garantista, trata de ponerle no a cada término ciertos estereotipos para que se den. Sin embargo, la cuestión más interesante es decir, ¿por qué no todos los feminicidios o todas las muertes de mujeres se clasifican como un feminicidio? Muchas de las cosas, y malamente lo hace la autoridad, es decir, es porque no hay un vínculo relacional de cariño o de una amistad más allá, pero sí hay a veces muestras de odio, aunque no tengan ninguna relación. Lo podemos ver en la escuela, simplemente a veces que dices, estamos compitiendo por una calificación, y se puede dar, ¿no? Y es muy natural que por una muestra de odio puedas llegar a cometer ese tipo de delitos. Entonces coincido muchísimo, pero también es muy limitada la capacidad de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad también es la misma que está escondiendo estos problemas, porque las cifras se les van a disparar. ¿Qué pasaba con las muertes de Juárez? Hay que ocultarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un estado, municipio con muchísimas muertes y estaba sobre los índices. ¿Y qué hace la autoridad? Hay que esconderlo. Y el doble crimen después, con la revictimización, con la pérdida de los expedientes, y es algo a lo que se enfrenta Cristina cuando va a buscar el expediente de su hermana en diferentes instancias de la Ciudad de México. Ella lo dice y muestra este calvario de ir a un lugar y a otro pidiendo un expediente que nunca va a aparecer, y que aunque ella tenga conocidos donde los tenga, el expediente no está, nunca estuvo completo siquiera, porque no se investigó como feminicidio. Solamente se sabía que la expareja la acosaba y que un día entró a la casa, hay grabaciones, le dispara, él sale, se fuga porque tiene los contactos en Toluca para fugarse a Estados Unidos y desaparece del mapa, pero jamás se gira una orden de aprehensión,
mucho menos se emiten alertas. Claro que no. Ella empieza a buscar un expediente y se da cuenta, tristemente, que el doble asesinato de Lina va a hacer que no exista un expediente. Bueno, Paulina, está súper interesante la plática de bueno, sobre todo de este libro de Cristina Rivera Garza, pero ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Le pedimos a nuestros radioescuchas que nos sigan sintonizando y continuamos con la charla con Paulina Santiago. Vamos a nuestro corte. Gracias. Granos reconstruye, con una mezcla de rigor documental y ternura desgarradora, la vida y el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza, asesinada en 1990 a los 20 años. A través de diarios, cartas, fotografías y recuerdos familiares, la autora emprende una búsqueda íntima y política, rescatar la voz de Liliana, comprender las raíces del patriarcado que permitió su muerte y convertir el duelo en una denuncia colectiva contra la violencia machista en México. El libro es tanto una investigación como un acto de amor y resistencia. Rivera Garza entrelaza la memoria personal con el análisis social para mostrar que las historias de las mujeres víctimas de feminicidio no deben ser silenciadas. En ese proceso, la autora transforma la pérdida en una forma de justicia simbólica y en una afirmación de vida. En lo más profundo del dolor persiste un invencible verano. Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.
Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1964. Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas internacionalmente por su obra literaria y su activismo feminista. Autora, traductora y crítica, su trabajo se caracteriza por la experimentación formal, la exploración de la memoria y la reflexión sobre la violencia estructural y el lenguaje. Ha publicado novelas, ensayos, poesía y cuentos traducidos a varios idiomas. Entre sus títulos más destacados se encuentran Nadie me verá llorar, Textos desde un país herido, Autobiografía del algodón y El invencible verano de Liliana, con el que obtuvo el premio Javier Villaurrutia y el premio Pulitzer 2024. Esta última obra, traducida al inglés y finalista del National Book Award, consolidó su voz como una de las más poderosas en la literatura de no ficción contemporánea. En 2020 recibió la beca MacArthur, conocida como Beca del Genio, en reconocimiento a su innovación literaria y compromiso con la justicia social. Su poesía completa fue publicada bajo el título Me llamo cuerpo que no está. Rivera Garza combina la investigación académica con la creación literaria, y su escritura se erige como un espacio de memoria, denuncia y sanación frente a la violencia patriarcal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso en su programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y tenemos como invitada a Paulina Santiago, quien nos comparte el libro El invencible verano de Liliana, una obra de Cristina Rivera Garza. También es historiadora, ¿verdad? No, Sí. Cristina Rivera es literata. No, también creo que estudió historia. Estudia en la Facultad de Ciencia de Históricos de la Sí. UNAM, pero ella siempre estudia letras. Letras, sí. Es que es como que dije, también es historiadora, Sí. dije, igual que tú, ¿no? No, hace una búsqueda, ya me metiste la duda, Ajá. voy a investigar en este momento porque ya en casa tampoco se van a quedar con la duda. Hace una búsqueda del expediente, parece así, esa es la labor de los historiadores, vaya, Sí. o sea, la primera parte del libro Es búsqueda. Ajá. búsqueda inalcanzable de información que no existe, pero creo que ella no es de formación. No, sí, se me quedó más o menos, porque su hermana estaba estudiando arquitectura, ¿no? Vemos Sí. que Liliana estaba en la facultad de Azcapotzalco, Sí, estudiando arquitectura, pero creo que se me quedó, no sé si fue porque... sí, tiene Sí. su doctorado en la historia latinoamericana por la Universidad de Houston y es socióloga. Sí, es que se me vino a la mente, digo, pero sí, la verdad, me marca mucho, hay algunas frases que hablan sobre esta realidad, y donde dice que también parece que el caso de su hermana, la autoridad quiso invisibilizarlo, ¿no? Sí, pero tampoco era algo que en su momento no fuera cotidiano. Ese es el problema real de esta crisis humanitaria, que es desaparición forzada y feminicidio. El que existe el problema, pero no es tan importante como otras cosas. Aparte, entendamos que la obra también se centra en un tiempo histórico complejo para México en general, porque su hermana es asesinada en 1990. Para eso veníamos de una guerra fría, de persecuciones, desapariciones de las dictaduras en Latinoamérica. Claramente se estaba normalizando la violencia, y precisamente por eso esta obra, en lo particular, antes de entrar a cabina, Miguel, me preguntabas por qué esta obra, y bueno, aquí respondiéndote a ti, respondiéndole a los que nos escuchan allá en casa, esta obra creo que es importante, y sobre todo es la clave para analizar la consolidación de la violencia y su normalización, porque heredamos esta violencia sistemática a partir del ciclo de los 50 años más convulsos de la humanidad, que fueron de 1950 a los principios de los 2000, y es evidente, ¿no?, esta onda que ya la violencia está intrínseca en los procesos sociales, en la propia humanidad, ¿no? No, otra cuestión muy importante es que nos estamos deshumanizando. Claro. Hay una cuestión muy importante porque, bueno, soy de los que todavía va y compra el periódico a la papelería, me pongo a leerlo, pero siempre, o en la nota roja, tantas personas desaparecidas, encontraron un cementerio clandestino, y lo tomamos como lo más normal, ¿no? Vemos una cuestión también que estaba pasando de muchos jóvenes que estaban desapareciendo de la central camionera en Tlaquepaque, En este momento, y sí. lo tomamos como que si no pasara absolutamente nada. Aquí en Aután se han dado casos que han sido muy sonados, mediáticos y todo,
pero que quedan ahí en la nada y se siguen dando. Lamentablemente hablar ahorita de las desapariciones forzadas, y lo digo ya como pues sí, investigadora desde los estudios para la paz, es hablar de una macrocriminalidad y de una macroestructura que nos rebasa como individuos inmediatos a un contexto, en este caso regional, porque si bien la macroestructura sí responde a esta microestructura regional, una forma a la otra, pero ya al querer resolver la problemática a nivel macroestructura, nunca lo vamos a hacer. Es imposible y yo lo analizaba y decía, bueno, ya estamos en un punto de no retorno, en el que deshumanizada la sociedad, tenemos que volver a esa visibilización del humano como un ente que merece derechos humanos y no se juzgue a partir de lo que está bien o está mal en la construcción social. Y esto sin hablar de género. En este caso hablamos de un tema muy complicado, es el feminicidio, sí, pero creo que rebasa ya las desapariciones forzadas. Más bien yo hablaría de la violencia normalizada a una escala que ya viene como una bola de nieve actualmente, ¿no? Sí, y vemos una autoridad superada, una autoridad que no sabe responder, que no le interesa resolver este tipo de problemas. No ¿Por qué? Porque van a decir, es que no tenemos la capacidad, estamos saturados, ¿no? Creo que son las respuestas que te da la autoridad cuando tenemos casos como este que dice, es que estamos saturados, tenemos demasiados asuntos pero también vemos que en el presupuesto no hay interés en poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Sí, no. Le comentaba también hace ratito que estábamos fuera del aire antes de entrar a la cabina. Hay un libro que me gustaría compartir que se llama El costo de los derechos, donde se analiza por qué la autoridad también no le invierte o no quiere hacerse responsable de garantizar estos mínimos, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate una madre que ha de sentir porque su hija la mataron, ¿no? Y decir, ay, no pasa nada, y sobre todo cuando tiene que ir a los ministerios públicos a buscar justicia, ¿cómo la revictimizan? Revictimización. Platíqueme su historia, ¿qué pasó? Y luego te dice el fiscal, oye, ¿sabes una cosa? Sabía con quiénes se juntaba, qué compañías andaba, qué estaba haciendo ese día, y tratan de culpabilizar a la persona de que por su culpa fue que pasó ese incidente, ¿no? Sí, actualmente ves una crisis humanitaria ya, lo de las desapariciones, y se evidencia en Jalisco con el crecimiento de los colectivos de búsqueda de personas, y no solamente con que aparezcan más colectivos, con que cada colectivo encuentra lo que busca. Ese es el problema real, ¿no? Que entre más colectivos tengamos en Jalisco, más capacidad tenemos para localizar las fosas clandestinas, restos humanos, fichas de búsqueda o casos que nunca se les dieron seguimiento, y lamentablemente es una realidad ya social en México. Ahorita se me viene a la mente hace días en el periódico de una chava que la levantaron en Veracruz, desapareció en Veracruz, su familia estuvo buscando por cielo, mar y tierra, se emitieron las fichas de búsqueda y todo, y resulta que duró 5 años en la morgue de Guadalajara. Entonces Sí. Está cruel la situación, ¿no? Y lamentablemente ya el Estado no tiene las cifras de las personas desaparecidas, ni mucho menos tiene el listado de las personas que tienen las morgues. Por ejemplo, si comparamos los números que tiene la RENAPO y la CISOSBIT, la RENAPO atiende a los números a nivel país de México y la CISOSBIT a nivel Estado, ninguno se acerca. Uno reporta 14,000 y el otro 68,000 personas desaparecidas. ¿A cuál le creemos, no? No, y otra cuestión muy interesante, ahora que se pusieron de moda, ¿no? Las famosas mañaneras que te decían, es que nosotros tenemos otros datos. Y era ocultar una verdad que está pasando en el país. Es como decir, está pasando el problema, pero pues no pasa nada, nosotros tenemos otros datos y hay que seguirle a la vida. Pero al final de cuentas los que están afectados están allá afuera. Sí, bueno, es que en Latinoamérica pasa y es muy común. ¿Qué pasa con Bukele, no? O sea, lo vemos y es clara la problemática que tiene Bukele con lo de las cárceles, pero nosotros vemos la problemática y decimos, Bukele no está bien. Bukele te está ocultando un montón de cosas y no las está diciendo. Lo peor es que el país le cree. Entonces, en Latinoamérica por fuera están igual. Como México no ve, o sea, no ve su propia problemática. Y es real. Pero es triste, ¿no? Porque Sí, tenemos claro. una sociedad informada, ¿no? Tenemos una sociedad que puede despertar en cualquier momento, pero que sin embargo
creo que las manifestaciones, las protestas y todo no han calado todavía en lo hondo del colectivo social. Es decir, el problema está y hay que resolverlo, ¿no? Y más porque yo tengo una hija, tenemos familiares, mujeres y todo, entonces tal vez ahorita fue para ella, pero en un futuro puede ser para algún familiar, algún amigo. Sí. Y es triste, ¿no? Que nosotros no nos sensibilicemos a esta cuestión, porque puede pasar, a todos nos puede pasar. Sí, todos sin género. La verdad es que yo hablaría de una crisis humanitaria que sí reconoce el movimiento feminista, que pide justicia por este tipo de casos como el de hoy, y que es prácticamente preciosa esta obra de Cristina, pero yo hablaría de una crisis humanitaria en general. Y que cala, ¿no? Cala hondo, y sobre todo, te digo, la forma en que la autora lo aborda, porque hace una narrativa desde el momento en que dice, tengo que esperar al abogado para que me ayude a buscar este expediente. Exactamente, porque Mucha ella inicia incertidumbre. la obra haciendo esta investigación detectivística, recuperando el expediente judicial y documentos personales de Liliana. Pero en la narrativa se va a ir transformando en una reconstrucción íntima donde cartas, objetos, testimonios y recuerdos le van a permitir volver a esta vida que tenía Liliana más allá de su trágica muerte, y eso es lo bonito de la obra, ¿no? Que el proceso literario siempre va a ir acompañado de la reflexión sobre la imposibilidad de la justicia en sistemas donde la víctima es sistemáticamente cuestionada y olvidada. O sea, esto es lo bonito de la obra de Cristina, ¿no? Y también que ella sostiene siempre que Liliana fue mucho más que la violencia que sufrió, y nunca la va a negar, pero no va a ser el centro del libro, no va a ser el centro de atención. Entonces, ella va a reconocer cómo su hermana era una joven inteligente, apasionada, con proyectos personales propios, sueños, y esta insistencia se va a convertir en un posicionamiento, va a convertir a Liliana en esta parte donde va a decir que se niega a que su hermana sea vista como una víctima más, intentando rescatarla de esos estereotipos y narrativas opresivas que suelen imponerse sobre las mujeres asesinadas, y que le estaba tocando verlo con su hermana cuando estaba recuperando el expediente, ¿no? Porque Liliana era mucho más que un papel, que un expediente en no sé qué lugar. Algo que nos llama mucho la atención, y como dices, no nada más era hablar de este problema, ¿no? Y la búsqueda de la justicia, sino también retrata la esencia personal de Liliana, ¿no? Porque no nada más fue decir voy a buscar el expediente, voy a buscar en sus cosas, sino que revive la memoria de Liliana en sus compañeros de la universidad. Hay un apartado donde sus padres son parte fundamental de esa novela, y con una pluma bastante fina va narrando, ¿no? Cómo era su hermana. Y ella reconoce que quizás la que iba a ser escritora era Liliana y no Cristina. Porque a través de sus cartas fue como fue reconstruyendo, ¿no? Sí, esta parte de la literatura que ella logra ahora sí que hilvanar en el texto es a partir de las cartas de Liliana. Paulina, ha llegado el momento de ir a otro corte de estación. Les invitamos a nuestras reescuchas que nos sigan sintonizando, que nos hagan llegar sus comentarios. Una novela bastante interesante, fuerte, y que sobre todo pone el dedo en la llaga en una problemática social que se vive a diario en nuestro país, y lamentablemente, ¿no? Porque creo que, como lo hemos comentado y atinadamente lo ha dicho nuestra compañera Paulina, nos estamos deshumanizando, y creo que estamos tratando de normalizar ese tipo de violencias. Los invitamos a que nos sigan sintonizando, y continuamos con su programa La Borra del Café.
que es donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde estamos charlando sobre un libro bastante interesante que nos comparte nuestra amiga Paulina Santiago, El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Un libro que, como lo hemos comentado y los radioescuchas lo han podido percibir, bastante sensible a una realidad que se vive en nuestro país, que no nos gustaría tocar este tipo de temas más que nada porque no quisiéramos que existieran en esta realidad que nos está tocando vivir, pero pues que se hace presente, ¿no? Y que no lo podemos evitar y que lamentablemente también no existe por parte de la autoridad un interés en resolver estos problemas que están causando tanto dolor a tantas familias, ¿no? Y a todos los que viven o viven en un entorno circular a la persona que es víctima de este tipo de conductas. Sí, porque el libro es un testimonio del duelo, de esa parte de aceptar, y también es una denuncia a las luchas colectivas, ¿no? Rivera Garza contextualiza el feminicidio de su hermana Liliana en una época donde el término aún no era ni reconocido, ya lo habíamos comentado, ni tipificado en el sistema legal mexicano. Además de narrar el dolor familiar que van a atravesar ellos, porque son una familia muy chiquita, es su mamá, su papá, Cristina y Liliana, no hay más. El dolor familiar de la pérdida de Liliana les va a desestabilizar la vida a todos en lo individual, porque van a intentar reunir las fuerzas suficientes para buscar la justicia, pero al final el papel de la sociedad y el Estado siempre va a ser juzgar a Liliana y también buscar silenciar, ¿no?, esta parte del feminicidio, porque al final Ángel, el feminicida, que no hay que olvidarlo, ahorita les doy el nombre completo, parece que falleció en 2020, no sabemos, yo investigué por intentar saber qué pasó, pero Ángel se fuga después del feminicidio de Liliana y se va a Estados Unidos, por lo que se sabe. Fallece supuestamente en 2020 porque hay un funeral, pero no se tiene la precisión de eso. Él era de una familia pudiente de Toluca, conoció a Cristina a Liliana, cuando estaban en preparatoria. Son novios cerca de 2 años, pero ya cuando ella entra a la facultad, como lo comentabas tú, de arquitectura en Azcapotzalco, él la sigue frecuentando. Y los amigos de Liliana reconocen que la figura de Ángel con Liliana siempre fue oscura. Siempre en los relatos que tiene Cristina de sus amigos de Liliana, siempre van a identificar a Ángel como alguien oscuro, alguien triste, alguien lleno de maldad, que se aprovechaba de esta dulzura que tenía Liliana, de estas ganas de vivir y de esta mujer tan valiente, tenaz, inteligente, decidida, que un día ya no va a estar, que deja sus sueños ahí por culpa de alguien más. Ellos reconocen que ella nunca lo nombró como su novio, era alguien. Siempre, es que vino el alguien, es que se pasó la escuela, viene con Liliana, pero nunca lo reconocen como su novio, porque precisamente ellos dicen, a Liliana no le interesaba tener novios, y ella textualmente se lo llegó a decir a muchas amigas y amigos, que los novios eran controladores, acosadores, y que ella no necesitaba que alguien la atara, que ella lo que necesitaba era alguien que la apoyara, y que encima ya estaba completa siendo solamente ella. Y esta reconstrucción de la memoria colectiva de los amigos de Liliana es tan bonita porque van a ver lo mejor de Liliana en vida, y creo que es lo que más le va a costar a Cristina escribir o hilar en este libro, ¿no? La tristeza de recordar a su hermana como la joven soñadora que era, pero que ya lamentablemente no va a estar. Fíjate, como tú lo comentas, creo que la autora sufre al momento de empezar a recopilar estas cuestiones, porque después de 30 años revivir la esencia, ¿no?, más que nada de su hermana, y buscar, preguntar cómo era, ¿no? Y cómo era su vida, su contexto social con sus compañeros, amigos. Uh-huh. Es más, ir a la universidad a buscar, decir, ¿por qué pasó esto?, ¿no? Porque ella estaba buscando preguntas al por qué, y sobre todo revivir elementos como lo comenta en el libro, ¿no? De decir, en Año Nuevo, que dice, vamos a poner la fotografía, ¿no?, para que puedas sentirse el espíritu de Liliana,
convierte en una novela en algo difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de tus propios sentimientos, ¿no? Y lo retrata bastante bien la autora en esta novela, porque hace un análisis muy puntual al caso de su hermana, pero sobre todo con este sentimiento, ¿no? Que la une y que trata de reivindicar su imagen, ¿no? Porque como tú lo dices, la autoridad misma trata de ensombrecer la muerte esta y sobre todo de ocultar por qué pasó, ¿no? Tal vez hubo más elementos más allá de lo que pudo haber sonado el caso, pero como tú decías, no se tipificaba, no existían muchos elementos de investigación, porque no se le daba la relevancia como tal. No, claro, era algo común que pues lamentablemente el Estado en ese momento era rebasado. Y no había tantas redes sociales como para que el caso sonara como tanto, para que se metiera un poco de presión a la autoridad para tratar de esclarecerlo. Aunque la presión hemos visto que no sirve de mucho, pero la autoridad se ha visto rebasada. No, creo que no sirve de mucho en esto que comentas a la hora de impactar con la autoridad, pero en esta parte de unir a todas y todos en una lucha colectiva de reconocimiento ya es ganancia. Creo que ya lo reconozco yo como ganancia porque el ya tener una lucha que ve esto mal, estamos hablando de volver a humanizarnos, de volver a tener esa sensibilidad por las y los que estamos en la sociedad. Es que hay una cuestión también bastante, y lamentablemente nuestra sociedad fue creada como en un sistema bastante patriarcal, donde se ha desvalorizado, lamentablemente, o desvalorizaban a la mujer, y creo que nos ha afectado esta cuestión, ¿no? Es decirles, y hay clásicas cuestiones que hasta en el hogar, ¿no? Es que si no te pega no te quiere. Creo que en ese lado la estamos regando y bastante feo. Yo te digo, yo tengo una niña que yo siento que si le pega a alguien ya quieres ir a pegarle tú también, ¿no? Pero creo que el factor humano debe de prevalecer siempre, y creo que no por ser mujer, no por ser hombre, no por tener otra diferencia sexual tienes que valer menos. Creo Sí, que no, es que finalmente creo que en estudios de género todavía nos falta muchísimo que avanzar. Yo sé que ahora, y reconozco la labor por todas y las que han hecho investigación en el ámbito del género, pero todavía falta muchísimo por avanzar y sobre todo de construcción social, ¿no? Sí. Porque al final esta obra que saliera ahora después de 30 años es nada más y nada menos que la evidencia de ese rezago que se tiene en cuestiones de género, ¿no? Hay una cuestión bien importante que dice, nos falta muchísimo, ¿no? Porque vemos que cuando sucede un caso, vemos que pues está el feminicida y su familia trata de justificar todavía diciendo, pero ¿qué le haría a ella para llegar a estos extremos? A ver, no se puede justificar la muerte de nadie con decir, me hizo enojar. No, espérate, es que no se puede justificar con ese tipo de elementos. Y también ves el daño que tienen las familias. Es decir, es que ella lo provocó. Y lo tratan de justificar y tratan de justificar una inocencia que dices, nadie tiene el derecho a quitarle la vida absolutamente a nadie. Exactamente, es que en materia de derechos humanos también falta muchísimo, porque no se ha convertido actualmente la violencia en algo intrínseco. De hecho, hasta puede decirse que es el medio para conseguir el estatus, si lo analizas desde la macrocriminalidad. Sí. Lamentablemente, en este caso, por ejemplo, Ángel, el feminicida de Liliana, va a ser un ejemplo de ello, porque cuando la asesinan tiene los medios para escapar del país sin que nadie se lo cuestione y sin que a nadie le importe, porque incluso la propia familia de Liliana va a tardar tiempo en esclarecer qué fue lo que pasó realmente. Incluso la propia Cristina, cuando está escribiendo, dice, esto pues es nuevo porque dicen que mi hermana mi hermana iba y venía, mi hermana fue y vino, iba a ir a tal lado con sus amigos y ya no llegó. Entonces llega y le dicen, la propiedad se vendió, ya tiene mucho que no funciona, pero sí recuerdo el feminicidio. Incluso a la casa donde vivía, que es en la dirección, creo que es, tiene nombre como de Flores, pero no me acuerdo ahorita lo recuerdo. Llega a esa dirección y le dicen que no puede pasar porque ahora son oficinas, ya no es una casa vivienda, una habitación. En la parte de arriba vivía el propietario y en la parte de abajo se la rentaban a la familia
de Liliana para que viviera Liliana. Y cuando llega, la persona que les abre le dice a Cristina, no, pues es que sí sé que aquí hubo el asesinato de una joven, pero no puedes entrar porque tiene que llegar el director. Vuelve más tarde. Cuando vuelve, delante del director, Cristina vuelve a preguntar, ¿qué supieron del asesinato de Liliana, ¿no? Ujú. De la joven. Y el director dice, no sabemos nada. Y ella sola, la otra chica, baja la mirada y asume como que no pasó. Precisamente por este miedo, ¿no? A lo que podría ser. Sí, bueno, Paulina, ha llegado el momento de ir a nuestro corte de estación. Le invitamos a nuestros radioescuchas que nos sigan sintonizando, que nos hagan llegar sus comentarios, qué opinan sobre este libro tan interesante que nos comparte esta tarde Paulina Santiago, y que el libro viene a poner, a evidenciar, ¿no?, una problemática social que tenemos a diario en nuestro país. Regresamos.
De regreso en este su programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Ya entrando a la parte final del programa, Paulina, esta tarde nos acompaña Paulina Santiago, quien nos comparte un libro bastante interesante de Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana, donde habla sobre el feminicidio de su hermana. Una obra bastante difícil, pero muy amena para el lector. Sobre todo porque si uno se pone a pensar, vemos que a la autora le ha de haber costado bastante trabajo revivir la historia de su hermana y sobre todo este trágico suceso, ¿no? Y es que Cristina tiene una manera de escribir increíble. Yo he leído, dejé a medias otros 2 libros, pero con este reafirmé que su manera de escribir es característica, y si no fuera ella no se hubiera logrado lo que se logró con esta obra. Fíjate como que tenía una cualidad tanto Cristina como su hermana, porque las cartas que deja también tiene una pluma bastante fluida, muy amena. Sí, Liliana nada escribe compleja. muchísimo. Ajá. Pero también ellas reconocen que desde que son muy pequeñas son enfiladas a esta parte de la escritura, de la lectura por parte de su papá, porque su papá es investigador en la Universidad de Chapingo y su papá es, creo, químico en alimentos. Entonces, sobre la papa tenían que leer muchísimas cosas, el tubérculo. Entonces, que desde muy chicas se les inculca el gusto por la lectura, por la cultura, y ellas desde muy chicas ya tienen esta práctica, ¿no? Y se le ve a Cristina y a Liliana en sus cartas, que evidentemente tienen una manera de escribir increíble desde que son muy chicas. Y aparte que también hay que reconocerlo, en 1980, por ejemplo, la manera de comunicarse con sus familiares o con sus amigos era a través de cartas. Sí, todavía claro, no teníamos las epístolas eran, ahorita ya son los mensajes de WhatsApp, y si bien nos va, los stickers con los jóvenes. Sí, de volada damos. Exactamente, un sticker te resuelve los conflictos, pero ellas no, ellas escribían cartas a sus amigas, a sus familiares, y esto les va a facilitar, ¿no? Pero fíjate, y le facilita también estos elementos a la autora, ¿no? Para poder ver quién era en realidad su hermana, Su hermana, claro. Y cómo era apreciada por sus familiares, amigos, compañeros y todo. Porque hace un retrato, bueno, tú cuando estás leyendo, al menos en los primeros 3 capítulos, te describe una niña bastante bien, ¿no? De decir, súper inteligente, dedicada, amigable, y que tiene bastantes sueños, ¿no? Entonces, de repente, truncan todo eso, y como tú lo dices, tal vez un amor obsesionado. Sí. Porque hay momentos, ¿no? Que dices, y suele pasar a veces que uno se obsesiona con alguien y dice, no, es que no te hago con otra persona, como también en la novela lo dice, ¿no? Que Ángel le llegó a comentar que no la veía en una vida sin él. Entonces sí es medio triste y también enfermo, ¿no? Sí, lamentablemente las banderas rojas siempre estuvieron ahí, pero creo que no era capaz de verlas, o más bien no creía que pudiera llegar a pasar, porque eso es muy real en los casos de feminicidio. Las víctimas nunca creen que sus victimarios van a tener el potencial de cometer el crimen, por eso es que lo siguen permitiendo, por eso es que siguen interactuando o no se escandalizan tanto, ¿sabes? Y Liliana, en su caso, siempre reconoció la presencia de Ángel en su vida, pero nunca midió el riesgo que podía tener esto, porque nunca sabía que el muchacho iba armado, que era violento, que tenía sus ataques agresivos, porque también llegó a agredirla sexualmente, pero nunca ella lo dimensionó. Es que tal vez lo justifican con esta idea del amor, ¿no? De decir, claro. Es que si me quiere no me va a hacer daño, ¿no? Pero no vemos qué hay detrás de estos traumas que pueden existir, ¿no? Porque también es el contexto de la persona, ¿no? Del victimario, el cual no sabemos cuáles sean los roles familiares que haya vivido o qué elementos lo pueden obligar a hacer una atrocidad de estas. Sí, finalmente creo que a manera de cierre, porque se nos acabó este programa, yo pensé que iba a durar más, Miguel, pero se nos fue muchísimo, muy rápido. Yo quisiera cerrar con reconocer que el libro es más que un libro, es un testimonio personal de Cristina, pero también es una obra política, literaria y social que tiene destinada el restituir la imagen de Liliana e interpelar a sus lectores frente a la normalización de la violencia de género. Entonces, Cristina va a lograr transformar ese dolor que siente
en el fondo, y que es privado por un grito público de justicia y memoria, abriendo caminos para pensar en el feminicidio desde la literatura y el compromiso social, ¿no? Creo que esta obra es eso, y antes de perder a los lectores que nos escuchan, quiero abrir la invitación. El libro está disponible en la Biblioteca Antonio Latorre, lo tenemos en nuestras sedes también en la Rosario Castellanos, y los invito a leer la obra de Cristina Rivera Garza y, sobre todo, El invencible verano de Liliana. Bueno, Paulina, nos queda más que agradecer que hayas aceptado la invitación a este programa. El libro está bastante interesante, y sobre todo porque nos habla de una realidad social que pasa y que lamentablemente le estamos minimizando, y que tal vez le estamos invisibilizando por parte de las autoridades. La tratan de invisibilizar para que no se dé a conocer las cifras reales de lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Porque no les conviene, y porque se prenderían Claro. las alarmas ahora sí de lo que pasa y de la realidad que viven, y sobre todo a lo que están expuestas las mujeres. En este caso, aunque como lo decíamos, el género no importa en estas cuestiones, pero que sí han aumentado los casos y que se pueden hacer muy visibles, pero que sobre todo volvamos a humanizar a las personas, ¿no? Exactamente. Te agradecemos muchísimo. La novela fue bastante interesante, pero nos toca así despedir el programa. No sin antes agradecer a la subdirección regional a Elia Macías, en la conducción a un servidor Miguel Ángel Santana, en la producción a nuestro amigo Silvestre Canil, y en la operación técnica Aldaira Echiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando entre